Ok, vamos a trabajar con Bernoulli. Ustedes ya de Bernoulli habrán escuchado alguna referencia, en tanto trabajaron ya flujo de fluidos. Entonces Bernoulli, aparte de eso, se dedicaba a análisis de carácter matemático, y sabemos que dentro de la investigación una de las herramientas que se emplean es precisamente las ecuaciones diferenciales, razón por la cual Bernoulli es un de este campo. Ahí él específicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, él lo que observa es que hay un tipo de ecuación diferencial que bajo su estructura se pueda resolver. ¿Qué es lo que él contempla como elemento en lo que viene siendo el tipo de ecuación diferencial que él va a manejar? Bueno, los elementos que él tiene son los siguientes. Hemos hablado de una ecuación lineal. En la ecuación lineal tenemos como elemento de y de x, que es la primera derivada, que tenemos el y se le denomina p de x para posteriormente hacer uso del factor integrante. Ok, aquí vamos a decir que es no que va a haber un término que acompaña a esta y que se le va a denominar f de x, pero aquí lo importante es que esta y va a ser elevado a la n. Este es el toque que le da pauta a que nosotros analicemos una ecuación de Bernoulli. Aquí la condición que esta n tiene que ser diferente de 0, porque si no, aquí ya la 0 daría 1 y nada más tendríamos f de x, ya no sería Bernoulli. Pues si tenemos que n valga 1, entonces sería ya la 1, tampoco ya sería Bernoulli, porque entonces sería una ecuación lineal. Para que no sea lineal, tiene que ser entonces diferente de 1, 1 medio, 2, 5, menos 3, etc. La condición es que no sea ni 0 ni 1. Ok. En este caso, Bernoulli inserta una variable que es la variable w. Esta va a ser igual a y elevada a la 1 menos n. Entonces, este 1 menos n, Bernoulli va a hacer la transformación de la ecuación 1 a la ecuación 3. En lugar de hablar de la derivada de y, va a hablar de la derivada de w. Aquí vean cómo w hace alusión a este término y elevado a la 1 menos n. Este 1 menos n lo hace uso Bernoulli aquí en este término. Considerar lo que dijimos hace un momento, el factor integrante, pero nada más vamos a tener una pequeña precaución. ¿Cuál va a ser esta? Que el factor que vamos a emplear como p de x no va a ser el que tengamos directamente cuando partamos de la ecuación original, esto es, de la ecuación inicial que vayamos a resolver. No vamos a tomar esta p de x, sino que vamos a tomar la p de x una vez que tengamos la derivada de w. Por esa razón es que cuando ya tenemos nosotros lo que es la derivada de w, entonces esta va a ser afectada por este 1 menos n, y eso es lo que vamos a tomar como p de x, razón por la cual, para diferenciarlo de esta p de x, lo vamos a llamar p' de x. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Tenemos aquí la derivada de y en de x1 entre xy igual a xy cuadrada. Aquí vemos que es primera derivada, aquí la y tiene que haya una y con un exponente diferente de 0 y de 1. Esto es lo que hace que sea ecuación de Bernoulli y seguir su método. Esto que acompaña a esta y a la n, recuerden que le vamos a denominar f de x. Por esa razón, identificamos los elementos que tienen la ecuación A, que es la que vamos a resolver. De entrada, 1 por 1 entre x va a ser y. Vamos a decir que es p de x. Esta p de x, vuelvo a subrayar, no es la que vamos a emplear en el factor integrante. Es únicamente identificando los elementos que posee la ecuación A. Y después f de x quedamos que es el que acompaña ya a la n, que acompaña a la n en este caso es x. Porque este es 2. ¿Hasta hay alguna pregunta de cómo tuvimos estos datos? Ok. Entonces, la fórmula dice que es 1 menos n. N vale 2, por lo tanto tenemos 1 menos 2. Cuando ya insertamos este factor, entonces nuestra variable ya no va a ser y, sino que va a ser w.
Por lo tanto, hablamos de la derivada de W. Esta ya no va a ser Y, sino que va a ser W. Y entonces aquí esta Y cuadrada se va a sustituir por 1 menos N, según la propuesta que hace Bernoulli, ¿de acuerdo? Por eso es que esta YN queda como 1 menos N, esta f de x es la que tenemos aquí. Por eso nuestra ecuación queda de esta manera. Y reducimos. 1 menos 2 nos da menos 1, 1 menos 2 nos da menos 1. Ahora sí, esta p de x es la que vamos a usar en nuestro factor integrante. Precaución. La p de x que vamos a usar en nuestro factor integrante es aquella que acompañe a w, no la que acompaña a y para este método. Razón por la cual, para diferenciarla, a esta le vamos a llamar p'. Esta p' es la que vamos a considerar nosotros en nuestro factor integrante. Menos 1 en x. Tengan ahí mucha precaución, porque si directamente toman la que está aquí con y, esta p de x sería 1 entre x, y ya en automático, como hay un signo que difiere, en automático el resultado va a ser equivocado. Tengan precaución con ese paso. Ok, entonces la mu de x va a ser igual a e elevada a la integral de menos 1 en x diferencial de x. Este menos 1 sale de la integral y nos queda de x en dx. De x en x nos da el logaritmo natural de x, y por ello el logaritmo es este menos 1. Recuerden que aquí tendríamos un coeficiente 1, pasa como exponente. También aplicamos una identidad básica, donde teníamos que e era logaritmo base e. Como tenemos exactamente la misma base con respecto tanto para el logaritmo como para nuestra base de la expresión, decimos que el resultado va a ser n. N en este caso acompaña x a la menos 1, por lo tanto diremos que n es x a la menos 1 y va a ser nuestro factor integrante. Como es el factor integrante, va a multiplicar a los elementos que se proponen de derivada en x y menos 1 en x. Por lo tanto, lo que nos queda entonces es ese menos 1 en x es lo mismo que x a la menos 1, algebraicamente hablando, x menos 1, x menos 1. Entonces, esta x que está en el denominador pasa al numerador, pues sería con signo contrario. Cuando dos bases iguales se multiplican, los exponentes se suman. Menos 1 nos da menos 2. Aquí tendríamos x a la 1. Cuando se multiplican, se suman los exponentes. 1 menos 1 nos da 0, x a la 0 nos da 1. Y entonces aquí es cuando normalmente aplicamos lo que vimos en el método anterior, en el cual aquí estamos haciendo esto para manejar precisamente una derivada. El primer término por la derivada de la segunda menos el segundo término por la derivada de la primera. Entonces quiere decir que el primer término es x menos 1, ahí está el x menos 1, y el segundo es w, ahí está el w. Si fuéramos de L a N, quedaría de esta manera. Si vamos de N a L, sería el primer término, x menos 1, por la derivada del segundo, P1 de x, más este x a la menos 1 sería menos 1, por la variable de la n menos 1, menos 1 nos daría menos 2, por dx en dx vale 1. Esto estamos aplicando para precisamente transitar de L a N. ¿Y para qué obtenemos N? Bueno, pues para aplicar variables separables. Aquí lo que tenemos es un cociente y esta de x pasa del lado derecho multiplicando. Ya tenemos aquí diferenciales. ¿Cómo reducimos las diferenciales? Integrando, porque a fin de cuentas lo que nos va a importar ese término W, igual este menos sale por ser un coeficiente menos 1, implícito del 1, integral con diferencial 0,2 y nos queda menos x más c. Pero en sí lo que nos interesa es la variable W, por lo tanto es x menos 1 que multiplica pasa dividiendo en ambos términos que tenemos del lado derecho. Ahora bien, aquí menos 1 pasaría al numerador con signo contrario, sería x por x nos daría x cuadrada, y ese x menos 1 quedaría como x. Ese sería nuestro resultado, pero resulta que nosotros no trabajamos con W, sino que fue con y y x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ustedes recordarán que dijimos que W era igual a y1 menos n. Viene que damos que es el exponente 2, que nos da el problema. 1 menos 2 nos da menos 1. Este y menos 1 algebraicamente es 1 en y entonces podemos decir que esta y que está dividiendo pasa multiplicando del lado derecho. El que nos interesa es y, la w que multiplica pasa dividiendo y nos queda 1 en w. Bien, ¿pero qué es w? Es precisamente lo que obtuvimos hace un momento, la expresión t. Dice que w es menos x cuadrado más cx. Entonces, esta w se sustituye por menos x cuadrado más cx y de esa manera queda resuelto el problema. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Por ahí hay un ejercicio que vamos a resolver.
Y entonces, tenemos aquí este otro autor que se llama Clériot. Aquí el autor es un matemático francés. Vean el año en el cual transitó, 1713-1765. Es un autor similar a Bernoulli, pero la ecuación diferencial que propone es que va a tener una y prima, una f en y prima. Recuerden que Bernoulli esta xy' la tenía del lado izquierdo, menos xy' más y, teniendo derivada primer orden y la y con exponente 1, y eso era una ecuación no lineal porque tenemos una función de y'. Ok, entonces Clériot dice que y va a ser igual a c de x más f de c, donde c va a ser una constante. Entonces él dice que esa c la va a sustituir por t. Entonces en lugar de x igual a menos f' de c, quedaría x igual a menos f' de t. Por lo tanto podemos decir que y quedaría, en lugar de cx fc, quedaría f de t, f' de t. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de y con respecto a x o f' de t o y', o la d mayúscula t, se va a sustituir por t. Y la condición es que f' sea diferente de 0. Esta es la propuesta que hace Clériot. Bueno, aquí vemos la ecuación. Es no lineal porque tenemos una derivada como parte de la función, y en este caso está elevada a la n. Recuerden que esto podríamos tenerlo del lado izquierdo si fuera una Bernoulli, pero recuerden que Bernoulli lo que nos pide del lado derecho es que tuviéramos una y, no una y'. Como existe una y', entonces esto es Clériot. Entonces Clériot dice que y va a ser igual a xy' más f de y'. Por lo tanto, f de y' es lo que tengamos de este lado, que viene siendo un medio de y' al cuadrado. Y dijimos que y', según lo que propone Clériot, es que y' sea t. Dijimos que de y de x o y' o f' de x era t. Por eso lo sustituimos ahí. Por lo tanto, podemos decir que f de t es igual a un medio de t al cuadrado. Pero Clériot también dice que esa t la podemos sustituir por c. Por lo tanto, tendríamos con que f de c es igual a un medio de c al cuadrado. Y esta es la fórmula que propone Clériot. E igual a cx más f de c. Por lo tanto, f de c vale un medio de c cuadrada. Por lo tanto, lo sustituimos según la expresión 2. Y lo que nos queda es cx más un medio de c al cuadrado. Pero f' de y va a ser igual a la derivada de esta expresión. Aquí tenemos el 1 medio. Este pasaría aquí como 2. Aquí está. Aquí sería esta c. Recuerden que también dijimos que la podíamos transformar como t. Y sería la variable del exponente menos 1, 2 menos 1. Entonces sería que f' de t, 2 que multiplica, 2 que divide queda 1. T, 2 menos 1 es t. Entonces aquí podemos decir que x es igual a menos f' de t. Por lo tanto, podemos señalar que x es igual a menos t, según la sustitución que hacemos de gen 5. Aquí f' de t es t. Entonces, por eso nada más nos queda de 5h, nada más nos queda x igual a menos t. Por lo tanto, al hacer la sustitución, nos queda igual a menos t por t más 1 de t cuadrada. Menos por más es menos, t por t es t cuadrada, más 1 de t cuadrada. Menos una vez t cuadrada más media vez nos queda menos 1 de t cuadrada. Pero t, quedamos que es menos x, según lo que tenemos aquí, ¿no? Este signo menos lo pasaríamos acá y quedaría t igual a menos x. Y entonces nos quedaría menos 1 menos x al cuadrado, menos por menos más x por x nos quedaría x cuadrada. Esta es la propuesta que hace Clériot. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces, Una pregunta, profe. ¿Nos puede compartir las presentaciones en Classroom, por favor? sí, claro que sí.
Ok, y aquí tenemos otro autor que es de la época, que ustedes, 1676-1764, este autor casi vivió 100 años, y este autor es Riccati. Entonces él también maneja sobre ecuaciones diferenciales. Él es italiano. Entonces la propuesta que hace es de y en de x más p de x. Aquí vean que hay un término independiente, aquí hay una variable con exponente 1 y aquí hay una variable con exponente 2. Esta es la estructura que maneja Riccati, por eso decimos que es no lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque aquí tenemos una variable que está elevada al cuadrado. Aquí tiene que ser específicamente al cuadrado. Clario dice que puede ser cualquiera que no sea 0 y 1. Bernoulli no hace uso de ello. Y Riccati dice que tiene que ser y al cuadrado. Pero para esto nos tiene que dar una y1. Esta y1 va a ser parte del problema que nos den. Después, ustedes recordarán que ya manejamos una W. Bueno, Riccati también hace uso de eso, pero dice que W es igual a 1 entre U. Después, cuando hacemos la sustitución, ustedes también por ahí recuerdan que hicimos una sustitución. Entonces, al hacer la sustitución, nosotros decíamos que había que tener mucho cuidado con lo que quedaba de P de X, porque ese es lo que vamos a usar para nuestro factor integrante. Aquí, cuando hacemos la W, estamos transformando una ecuación no lineal con una variable cuadrática a una que tenga variable a la 1. Entonces aquí nada más lo que hay que tener cuidado es que el término que va a ser W va a ser Q más 2 veces Y1R. ¿Quién es Q? Lo que acompaña a Y. ¿Y quién es R? Lo que acompaña a Y cuadrada. Entonces esto va a ser igual a menos R, que viene siendo lo que acompañe a Y al cuadrado. Entonces Q, 2Y1R, este va a ser P', aquí abusados. Cuando ya hayamos hecho la sustitución así como lo dijimos en el método anterior, esto va a ser P de X, que es lo que vamos a emplear nosotros en nuestra factor integrante. Por eso aquí también le llamamos P' para diferenciarlo y no pensar que es directamente como se manejó en el caso anterior. Y a su vez aquí podemos notar es que nuevamente aplicamos este principio de derivada y entonces llegamos a una ecuación de la forma y igual a Y1 más U. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Tenemos aquí la primera derivada, esto que va a ser P de X, esto que va a ser Q de X, y lo que tenemos aquí que va con respecto a R de X. También esto les da parte del problema. Entonces dijimos que Riccati dice que es de Y en de X, ahí está. Un término independiente que va a ser P de X, Q de XY, que acompaña a Y, y lo que acompaña a Y cuadrado que va a ser R de X. De esa forma, entonces podemos decir que P de X vale 2, Q de X vale menos 2X y R de X vale 1. Entonces ya Riccati al hacer la sustitución dice que es Q más 2 veces Y1RW. Recuerden que Y1 eso no nos da el problema, que es 2X. Entonces Q, digamos que es menos 2X, ahí está. Después dice que es 2, ahí está. Dice que lo que es Y1 es 2X, ahí está. Y después R de X vale 1. W y eso dice que va a ser igual a menos R. Ya en este momento estamos pasando de una ecuación no lineal a una ecuación lineal. Una ecuación lineal es más fácil de resolver y esto se reduce. 2 por 2 sería 4x por 1, 4x, menos 2x nos va a quedar 2xw. Este 2x es el que va a fungir como nuestro factor, parte del factor integrante. Tengan mucha precaución porque si lo tomamos directamente aquí, vamos a pensar que es menos 2x. Eso sería incorrecto y entonces todo lo demás sería también incorrecto. Por lo tanto, vean cómo difiere únicamente el signo, pero hay que tener mucha precaución con él. Por lo tanto, al integrar e a la 2x diferencial de aquí nos queda e a la x al cuadrado. Aquí sería u a la n entre n más 1, sería x al cuadrado entre 2, 2 con 2 ceros y nos quedaría x al cuadrado. Este se multiplica, y entonces así como lo hicimos en los casos anteriores, estaremos hablando de esta x cuadrada, que es el primer elemento, este es el segundo elemento es w, y entonces lo podemos reducir a esta forma. Aquí, ¿por qué lo hacemos? Variables separables, esta de x pasaría multiplicando del lado derecho, integramos, pero aquí resulta, aquí tengan mucho cuidado, cuando este tipo de integral no se puede resolver, entonces vamos a usar este elemento. Este elemento es como si lo estuvieran ustedes resolviendo. Si mal no recuerdo, ustedes llevaron una materia que se llamó métodos numéricos. La llevamos este semestre, profe. Ok.
Entonces, en métodos numéricos van a haber algunas alternativas de solución en las cuales las integrales no se pueden resolver. Entonces, esas que no se pueden resolver se hacen a través de esta forma. Creo que hay 5 métodos, ustedes los van a ver con detenimiento ahí en métodos numéricos. Pero entonces, cuando nosotros tengamos una integral de este tipo, se va a resolver de esta forma. Y entonces, aquí tengan precaución, la variable x la vamos a cambiar por la variable t. Vean cómo vamos a hablar de una integral definida, que estaremos hablando de la variable x, pero ya la integral va a tener aquí la t, e incluso aquí estamos manejando una c. Ok. Entonces, aquí decimos que w es 1 en u, aquí tenemos w, 1 en u. Entonces, aquí esta x al cuadrado va a pasar del otro, bueno, aquí la u pasaría multiplicando y la integral pasaría dividiendo. Entonces, aquí quedamos que la solución es y igual a y1 más u. Y1, recuerden que nos dio el problema que es 2x, y la u es lo que tuvimos aquí. Esta es la solución para rescate. ¿Aquí hay alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, ahorita nos tuvimos que ir aquí un poquito rápido, porque resulta que el día de ayer me tocó aplicar examen con sus compañeros allá en el cine. Y el problema es que el examen fue de 11:30 a 1, entonces pues ya no me dio tiempo. Traté de conseguir una máquina para contactarme con ustedes, pero no me fue posible. Entonces el día de mañana me toca hacer el examen con la segunda parte, por eso ahorita estamos adelantando otro tema. Hasta aquí es lo que potencialmente vendría el examen. Con ustedes me toca trabajar el examen la próxima semana, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces tendríamos hasta aquí, hasta este tema. El día de mañana entonces, pues no estaríamos en contacto a través de este medio, les comento, porque me toca aplicar el examen con los compañeros allá en el cine. Entonces, el tema hasta aquí cubriría, y entonces, pues la sesión del día de mañana la pueden aprovechar para darle un repaso. Yo por ahí les hago llegar las presentaciones, y entonces nos toca la semana que entra estar allá en la escuela. Sí, profe, otra duda, ¿si va a dar el repaso el martes? Ok, sí, como que quedamos. Ok. Sí, como quedamos. Nada más recuerden que llegaría primero una sección al salón y luego la otra sección. Sí, ya quedamos de eso de las secciones en el grupo, profesor. Perfecto. Sí, entonces, para que no, recuerden que el aforo es máximo 20 personas, no es por otra cosa. Entonces, digo, respetando el lineamiento, entonces estaría a la mitad de la sesión un grupo, una de las secciones, y la otra mitad, con mucho gusto, el otro grupo, la otra sección. Y ya los exámenes, bueno, conforme ya habíamos pactado quiénes presentan antes y quiénes después. ¿El examen es la próxima semana? ¿Sí es la próxima semana el examen? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, son tan amables, estaremos en contacto